Muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y estamos listos para compartir la palabra de nuestro Padre Eterno. Oremos para que el Espíritu de su amado Hijo nos llene de sabiduría, comprensión y entendimiento de su palabra. El tema para hoy se titula La santificación en el lugar santo del tabernáculo, tercera parte. El texto bíblico lo encontramos en Hebreo 9:2, que nos dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Seguimos con el tema. Todo nos habla acerca del Mesías. Ahora esos panes representan la palabra del Altísimo dada por el Mesías. Son los panes que están encima del altar. Vamos a leer algo acerca de los panes. Esos panes, nos dice la Escritura, eran colocados encima de la mesa. Estaban hechos de 4 ingredientes. En Levítico 24 del 5 al 9 encontramos el tema del pan de la proposición y se nos dice que tenía que ser hecho de flor de harina. Se ponía cada sábado encima de la mesa el pan caliente y luego se comía una semana más tarde, cuando se ponía el pan nuevo. Esa harina representaba el cuerpo del Mesías. La harina, para poder hacerse harina del grano, tiene que ser molida. ¿Se acuerdan de Isaías 53, hermanos? Él fue molido por nuestros pecados. Isaías 53:4. Llevó él nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La harina tenía que estar molida y quedaba totalmente blanca. La Escritura nos dice que tenía que retirarse de ella todos los ingredientes que no fuesen puros. Tenía que ser completamente pura la harina. Y si quedaba algo compacto, no se podía usar para hacer el pan. Tenía que ser harina pura y limpia, hasta hacerla completamente fina. Y debía quitarse de ella todas las partículas duras. Esa harina representaba el sufrimiento. Claro, el judío no entiende que es del Mesías. Eso representa la pureza y la perfección que debe tener su pueblo. Ahora, ¿cuáles eran los otros ingredientes? La harina iba con aceite, Levítico 2, 1 y 2, y no tenía que llevar levadura. ¿De qué es símbolo la levadura? Es símbolo del pecado. Por eso, la torta tenía que ser sin levadura, representando la vida del Mesías, sin pecado. El aceite era otra de las cosas que se usaba. ¿Qué simboliza el aceite? Exactamente. En el versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahweh será con levadura, porque ninguna cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar como ofrenda a Yahweh. Y el otro ingrediente es la sal, Levítico 2:13. El aceite simbolizaba la obra espiritual del Mesías. Recuerden que todo lo que había en el santuario representaba al Mesías. Comemos de él cuando digerimos su palabra. Y el Mesías, mediante su espíritu, se da para que al abrir la palabra de Yahweh, la podamos entender y atesorar sus verdades en nuestros corazones. ¿Para qué sirve el aceite, hermanos? Para que pueda ser asimilada la harina. El Redentor y Salvador se da para que cuando abramos la palabra de Yahweh, la podamos entender y comprender. Lucas 24:45. Lo que tenemos que comer es la palabra de Yahweh. Ahora, ¿la sal para qué servía? Para darle gusto. ¿Y para qué más? Para preservarla. La sal sirve como preservante y es un símbolo de incorrupción. El cuerpo del Mesías, aun cuando sería quebrantado por nosotros, aun cuando sería enterrado, no vería corrupción. La sal impedía que se echara a perder el pan,
que quedaba una semana entera sobre la mesa. La sal evitaba que viniese el fermento y la corrupción. De igual manera, hermanos, la palabra de Yahweh, cuando es comida por el creyente, si lleva el aceite del Espíritu de Yahshua y lleva la sal, impide que entre la corrupción en nuestra vida. Vean qué hermoso. La palabra de Yahweh, que es la que debemos comer, impide que entre la corrupción en nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Yahweh impide que caigamos en doctrinas corruptas y también en prácticas corruptas. La sal sirve como preservativo. Noten que hablando de la sal, dice en Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, el pacto de tu Padre Celestial. ¿La sal de qué, hermanos? Del pacto de tu Padre. ¿Qué representa la sal entonces? Obediencia al pacto de Yahweh. Nos hace recordar que la palabra divina nos ayuda a mantenernos leales al pacto de nuestro Padre Celestial. Nos ayuda a no caer en la corrupción del pecado. Muy bien. Eran 4 ingredientes en el pan: la harina, el aceite, la sal y el agua. De la misma receta, hermanos, se hace el pan de la Santa Cena hoy en día. ¿Y cuál es la receta del pan de la Santa Cena? Harina sin levadura, agua, aceite y sal. ¿Se le puede poner alguna otra cosa al pan? Esos son los 4 ingredientes indicados por el Padre Celestial. Seguiremos mañana. Que Yahweh nos bendiga. Pasemos lindo día de la mano de nuestro amado Mesías. Hasta mañana.